Imagínese conducir por los caminos solitarios alrededor del Gran Cañón después del anochecer o caminar por sus sinuosos senderos cerca del atardecer. Es justo en esos momentos aterradores que los visitantes han informado haber visto una criatura imponente y peluda que acecha por el paisaje, a veces desatando un grito escalofriante como ningún ser humano. Esta bestia ha sido apodada el monstruo mogollón y se ha informado muchas veces desde 1903. El primer avistamiento registrado de la bestia en aquel entonces fue por un cazador llamado Stevens, quien reportó haber sido atacado por una criatura marrón con ojos verdes ardientes. Por supuesto, algunos avistamientos tienen décadas de antigüedad. Pero incluso en 2014, todavía se informa sobre el monstruo. Un estudiante de sociología informó que estaba caminando por el sendero de Canyon Point cuando vio lo que describió como una criatura con aspecto de troll bebiendo de un charco de agua. Si bien se desconocen los orígenes de esta criatura, residentes e investigadores parecen estar de acuerdo en que algo un poco inhumano puede estar deambulando por la región. O tal vez es solo un mito. Por supuesto, como todo lugar increíble, tiene su costado macabro, y uno de ellos es la supuesta existencia de artefactos malditos. Según cuenta la historia, en 1879 el comerciante Don Maguire cruzaba el río Colorado en su expedición a través de Arizona cuando se encontró con Amelie. A cambio de algunos de los bienes necesarios de Maguire, Lee le dio una hermosa manta de navajo, pero le advirtió sobre el oscuro pasado de la capa. Según la mujer, la manta maldita solo trajo desgracia para su marido antes de su prematura muerte. Maguire, quien evidentemente no era supersticioso, partió del cañón al día siguiente. Durante 2 años, relató cómo había sufrido 100 calamidades, todo lo cual terminó solo después de que perdió la manta. Cuentos como este, relacionado con reliquias de nativos americanos, son comunes en esa región. De hecho, los guardaparques reciben constantemente cartas de turistas que desean devolver objetos que habían sido robados de terrenos sagrados, principalmente de cerámica. ¿Crees que esto pueda ser cierto? ¿O es solo parte de un mito? Quizás no podamos saberlo hasta que sea demasiado tarde. Así que ya sabes, si alguna vez lo visitas, ten en cuenta no tomar nada prestado. Hay muchas otras cosas inquietantes asociadas a este lugar, que normalmente es admirado por 5 millones de turistas cada año, sin siquiera sospechar que debajo de las rocas podrían hallar escenas como esta, o aún peor, infinidad de restos óseos humanos. Pero lo cierto es que los informes de restos de esqueletos descubiertos en el Gran Cañón se han convertido en algo muy común durante el último siglo. Tanto que mantienen sumamente ocupado al Departamento de Policía local, la oficina del sheriff de Coconino. Lo más increíble es que el esfuerzo por resolver misteriosas desapariciones, muertes desatendidas y homicidios, así como por identificar restos, llevó al condado a formar un escuadrón de casos fríos, una unidad que ha estado investigando la región hace algunos años. Uno de los casos más extraños ocurrió en el año 1975, cuando hallaron una escena con una camisa sangrienta y con 36 agujeros hechos por un arma blanca, aunque sin el cuerpo. Los oficiales creen que pertenecía a una mujer asesinada por una pandilla de motociclistas locales. Sin embargo, hasta el momento desconocen la cantidad de víctimas que aún podrían estar esparcidas en el cañón. Muchas de ellas, también muertes por accidentes. Otra área de investigación está relacionada con las huellas fósiles, algo que no es particularmente inusual encontrar en el Gran Cañón. Pero un descubrimiento realizado por un profesor de geología resultó ser más grande de lo que él podría haber imaginado. Con lo que tropezó fueron las huellas de fósiles de vertebrados más antiguas jamás encontradas en el Parque Nacional. El geólogo Alan Creel estaba de excursión con sus estudiantes cuando encontró junto al sendero una roca. Al parecer había caído de las paredes cercanas, las cuales están datadas con precisión, por lo que se sabe que esas huellas pertenecieron a un animal que caminó a 4 patas por las orillas del río hace 313 millones de años, con un error de medio millón de años arriba o abajo.
No estamos hablando de dinosaurios que tardarían otros 70 millones de años en aparecer cuando llegara el Triásico. Las huellas recién descubiertas registran el paso de dos animales separados en la ladera de una duna de arena, pero ¿qué tipo de animal era? En realidad solo se sabe que es un amniote, es decir, que ponía sus huevos en la tierra y que estos huevos tenían, por tanto, una cáscara dura. Sus patas tenían 3 dedos y garras, algo que se puede distinguir con claridad hoy, tantos años después. Gracias a todos esos aspectos, el Gran Cañón es un lugar como ningún otro. Ninguna fotografía realmente le hace justicia. El abismo masivo ha sorprendido a las personas durante años, muchos más de lo que se pensaba. Y es que no solo contiene registros de lo que sucedió en la Tierra hace millones de años, sino que también puede contar parte de la historia de sus primeros habitantes. Los arqueólogos han descubierto ruinas y artefactos que datan de hace casi 12.000 años. Eso indica que los humanos prehistóricos se establecieron por primera vez en el cañón y sus alrededores durante la última edad de hielo, cuando los mamuts, los perezosos gigantes y otros mamíferos grandes todavía deambulaban por América del Norte. Los pueblos ancestrales, seguidos por las tribus Paiute, Navajo, Zuni y Hopi, alguna vez habitaron el Gran Cañón. Sin embargo, los Havasupai ahora reclaman el Gran Cañón como su hogar ancestral. Según la historia tribal, ellos han vivido en el cañón y sus alrededores durante más de 800 años. Muchas de las rocas en Gran Cañón son sedimentarias, es decir, se formaron cuando los sedimentos de la arena o lodo se agruparon en capas gruesas y con el paso del tiempo fueron comprimidas en forma de roca. De modo gráfico, en origen la zona sería una gran llanura, que el efecto del río y la especial composición del terreno permitió convertir en una inmensa hondonada. Esto sucedió a lo largo de millones de años, dejando como testimonio las coloridas líneas que vemos hoy. Y como están una sobre otra de forma cronológica, las que están debajo son las más antiguas. Por eso, si miramos el borde del río, estaríamos esencialmente mirando al pasado. En el fondo del cañón se encuentran las más antiguas expuestas, conocidas como el trono de Vishnu, y son las únicas que no son sedimentarias. Estas se formaron hace unos 1.7 millones de años, cuando el magma se endureció y conectó esta región, que alguna vez fue una cadena oceánica volcánica, con el continente del norte de América. Considerado como una de las grandes maravillas del mundo, el Gran Cañón del Colorado es uno de esos paisajes que quedan grabados en la memoria. Sus formas, dimensiones y colores nos muestran buena parte de la historia geológica del planeta. Siguiendo el curso del río Colorado, en el estado de Arizona, en Estados Unidos, se extienden más de 446 kilómetros de paisaje majestuoso, que llegan a alcanzar más de 1.500 metros de profundidad. Lo que lo vuelve tan importante para los científicos es que mucho antes de que existiera el Gran Cañón, todas estas tierras se encontraban sumergidas bajo el mar, acumulándose sedimentos, que posteriormente pasarían a ocupar la superficie. Entonces, las capas que hoy caracterizan el aspecto del Gran Cañón nos permiten adentrarnos en su historia, así como en los diferentes periodos del tiempo. A pesar de que los expertos llevan más de 150 años debatiendo sobre su origen,